Muchas bendiciones. ¿Cómo están, queridos amigos, en este día? Martes 7 de abril. Es una bendición estar con ustedes en sintonía en este programa de estudios bíblicos, Contacto Profético, donde vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras con el tema de la viña del Señor. Hemos estado hablando acerca de la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén. Y ayer tomamos una parte del libro de Mateo capítulo 21, que es el estudio que estamos llevando ahora, libro de Mateo capítulo 21, y nos hacíamos una pregunta. Los ancianos de Israel se le acercaban a Jesús y le hicieron una pregunta: ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? ¿Con qué autoridad tú estás limpiando el templo? ¿Con qué autoridad estás reestructurando la casa del Señor? En otras palabras, le están preguntando a Jesús: ¿quién te delegó autoridad ministerial? Están implícitamente cuestionando su asignación ministerial. ¿Y era válido aquello? Sí, era válido. ¿Por qué? Porque los ancianos pertenecían a una especie a la figura de autoridad de Israel. Entonces estuvimos estudiando nosotros un poco acerca de la parábola de los dos hijos que fueron enviados a la viña. Es decir, que Cristo quería enseñarle a ese pueblo, a los ancianos, es decir, quería enseñarles, punto número 1, si no creen en mi asignación, no creyeron en la asignación de Juan, entonces crean en los resultados que el ministerio de Juan trajo, que fue arrepentimiento. Dice que las rameras y los publicanos iban al arrepentimiento, se estaban arrepintiendo de sus pecados y estaban cambiando de forma de vida y de forma de pensar. Entonces, si no creen por la autoridad divina, si no creen por el camino de justicia que uno profesa, entonces crean por los resultados que tiene el manto ministerial de tanto de Jesús como de Juan el Bautista. Eso les estaba diciendo. Más adelante dice lo siguiente: oíd otra parábola en Mateo capítulo 21, el versículo 33, referente a la misma conversación que quedamos el día de ayer, de quién te dio esta autoridad. El Señor empieza diciendo lo siguiente. Voy a dar lectura para que usted entienda cuál es la enseñanza de hoy. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue muy lejos. Vamos a empezar a desmenuzar un poco mientras usted está compartiendo y mientras la gente se va conectando. El pasaje bíblico nos enseña algo a nosotros. Siempre tenemos que aprender a entender nosotros cuando leemos la Biblia, tratar de entender lo que el escritor quiere darnos a comunicar o quiere que nosotros entendamos. Como este es un estudio bíblico, vamos a escudriñar. Si estuviera dando un mensaje evangelístico, me especificaría en las ramas de la parábola, pero como este es un estudio bíblico, vamos a profundizar para aprender. ¿Qué es una parábola primeramente? Una parábola es una especie de narración relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre mirando al objetivo. Esa es una parábola. Una parábola es una narración donde hay figuras, donde hay cosas alrededor, pero hay un objetivo. Como buenos lectores de la Biblia o como buenos estudiantes de la Biblia, tenemos que nosotros aprender a mirar los objetivos que nos enseña una parábola. Una parábola, los objetivos, el punto determinante, cuál es el mensaje. No distraernos en las cosas alrededores, porque la verdad que el rasgo principal de la parábola es el objetivo. En este caso, ¿cuáles son los puntos determinantes de la parábola de los labradores malvados? Que estoy leyendo Mateo 21, verso 33. Número 1 dice, hubo un hombre, hubo un padre de familia, el personaje. Número 2, la viña. Y número 3, los labradores. En base a estos tres objetivos, gira en torno a la parábola. Entonces, vamos al primero. Hubo un hombre. ¿Cuál hombre? Bienaventurado el hombre, Salmo capítulo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en pecados, que no se sentó en silla de escarnecedores, que no
estuvo en consejo de malos. Hay un hombre. Salmo 2 habla de otro hombre. Cuando le dice, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Y le dice, a ti te daré por herencia a todas las naciones de la tierra. Habla de otro hombre. Pablo habla del viejo hombre y Pablo habla del nuevo hombre. Cuando Jesús está diciendo aquí, hubo un hombre, ¿qué puedes interpretar fácilmente? Que quizás de quien se está refiriendo aquí o de Dios o de Jesús de una u otra manera. No lo dice explícitamente, pero vamos a ir escudriñando. Dice un padre de familia, una persona responsable. Dice, plantó una viña y da una especificación similar a la que da el profeta Isaías en el capítulo 5. El profeta Isaías en el capítulo 5 dice, vamos a leer, Isaías capítulo 5 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedredado y plantado en vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Fíjese usted, Cristo relata en la misma parábola diciendo, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. La Biblia es maravillosa porque se explica sola, porque hay paralelismos proféticos en los cuales la misma Biblia se explica sola y puedes sacarle toda la riqueza literaria que tú necesitas para ser bendecido. La enseñanza bíblica nos bendice. Entonces, hablemos un poco de la viña. ¿Saben por qué? Porque la viña en la antigüedad proporcionaba a los profetas y a los maestros de aquella antigüedad del contexto bíblico, les proporcionaba unas lecciones y unas ilustraciones espirituales. Para los hebreos antiguos, para los hebreos, son antiguos obviamente, hablar de viña, hablar de vid, hablar de este tipo de términos representaba una lección espiritual. En las viñas se plantaban la vid, que es el fruto que produce la uva, y se plantaba también la higuera, que es los higos. Hay una cierta interpretación profética muy correcta, que es que para los hebreos, entiéndame lo que le digo, para los hebreos, viña es un símbolo de alegría, de paz y abundancia. ¿Cuál era la mentalidad del hebreo? Cada vez que veía una viña, cada vez que Dios le traía una parábola de viña, era símbolo de alegría, símbolo de paz y símbolo de abundancia. Entonces, viene un profeta llamado Miqueas, capítulo 4, el versículo 4 dice lo siguiente, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Esta es una palabra de esperanza, una palabra profética. Dice, se sentará debajo de la vid y debajo de la higuera, y no habrá quien los amedrente. Zacarías capítulo 3, versículo 10 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Interpretación profética. Cada vez que los hebreos recibían una palabra de que iban a estar debajo de la vid, debajo de una higuera, simbolizaba que iban a entrar en un proceso de paz, de abundancia, de prosperidad, de alegría. Ese era un simbolismo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Anclémonos un poco aquí. Miqueas profetiza lo siguiente, que quien está debajo de la higuera, no habrá nadie que los amedrente. La mentalidad del hebreo es esta: si yo estoy bajo la higuera, después es un simbolismo que es Dios, no va a haber nada que me amedrente. De manera que los hebreos no tenían miedo ni a gigantes, ni a malos reyes, no tenían miedo ni a plagas, no tenían miedo ni a circunstancias difíciles, porque ellos sabían que en el momento en el que clamaban a Dios y se volvían a su Señor, a su Dios, en arrepentimiento, según Segunda de Crónicas capítulo 7, Dios iba a responder desde los cielos, sanar la tierra, perdonar sus pecados. Siempre que había una intervención divina de Dios y aparecía un profeta, Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre los dos pensamientos? Si has de servir a Baal, síganlo. Y si has de servir a Dios, id en pos de él. Entonces, de una u otra manera, ellos anclaban entre un profeta, entre un rey justo, entre un sumo sacerdote correcto, que se levantara en aquella época como una especie de higuera. Y ellos ya no se sentían amedrentados, no se sentían solos. Entonces, higuera, vid,
viña. Para el hebreo simboliza paz, prosperidad, simboliza alegría. Ok, amén. Entonces, en el Salmo 80, el verso 8 al 16, yo le quiero leer un poco. El Salmo 80 aparece ahora un simbolismo extraordinario, porque la Biblia simboliza, en el Salmo 80, aquí le voy a buscar para leer, en la Biblia simboliza a Israel como una higuera. Mire lo que dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitios delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río de sus renuevos. Salmo 80, verso 12. Porque aportillaste sus vallados y las vendimias, todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Es un salmo, es una poesía. Este es un simbolismo de que Dios compara a Israel también con una viña. Fíjese, la compara con una viña que es símbolo de alegría, paz y abundancia. Entonces, los hebreos, cuando los hebreos se rebelaban contra Dios, quiero que preste atención a esto, cuando los hebreos empezaban a rebelar contra Dios, delante de los ojos de Dios, su pueblo era como una viña, y Dios esperaba que su pueblo esté lleno de paz, lleno de alegría y lleno de abundancia. Pero cuando Israel se rebelaba contra Dios y empezaba a entrar la obstinación, la terquedad, entonces Dios les empezaba a comparar con una vid de buena clase que se había echado a perder. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Pregunta a Dios: ¿cómo pues te me has vuelto un sarmiento de vid extraña? No quiero que se desconecte, no quiero que diga, bueno, no estoy entendiendo dónde me quiere llevar. Espere un momento, ya dentro del desarrollo lo voy a llevar a algo interesante. Es que para Dios los hebreos significaban siempre una viña, una vid. Esa era la alegoría o simbolismo que Dios usaba. Pero llegó un momento en que entró la rebelión y no salió del corazón de los hebreos. Y Dios se sorprende y dice: ¿en qué momento, siendo una simiente verdadera, pura y escogida, te me convertiste en una vid extraña? ¿En qué momento algo extraño entró en ti y ya no produjiste el fruto que yo quería que produjeras? Isaías 5 revela: planté una viña, la despedregué, puse una torre. ¿Qué es una torre? Dentro de los viñeros ponían una torre para que esté un guarda, para que cuidara a las plantas, a las viñas, las cuidaran de los animales y de los ladrones que podían llegar a causar algún daño. Ponían una torre en el centro de la viña. Y dice Isaías 5, puse una viña, puse una torre, lo planté buen fruto, y de repente se empezó a perder la viña. Primera pregunta que hago en la enseñanza: ¿cómo es que se puede perder la viña del Señor? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo es que se puede echar a perder la viña del Señor? Isaías 5 dice lo siguiente: los frutos. Dice: yo esperaba frutos dulces y me dio fruto amargo, me dio fruto agrio, fruto ácido, fruto silvestre. Está en los frutos. Israel no estaba produciendo el fruto que Dios estaba esperando. Entonces, nuestra producción puede echar a perder la viña. La producción de Israel empezó a echar a perder la viña. Cantar de los Cantares capítulo 1 versículo 6 dice: mi propia viña no cuidé y se perdió. El descuido de Israel echó a perder también la viña. Cantar de los Cantares 2.15 dice: las zorras pequeñas las echaron a perder las viñas. Las pequeñas cosas, los pequeños detallitos que empezaron a pasársele al pueblo de Israel, a los ancianos de encima, empezaron a perder la viña. Empezó a dar un fruto que no tenía que dar. La viña del Señor se llenó de rebeliones. La viña del Señor se llenó de obstinaciones. La viña del Señor pereció. ¿Qué pereció? El rey pereció. Los reyes de Israel perecieron. Primero el rey del norte,
fue entregado a Babilonia y después el rey del sur, que fueron los reyes de Judá, se perdieron. El reinado en Israel, los jueces en Israel, son un simbolismo del gobierno de Dios. Lo primero que se empieza a perder en la viña del Señor es el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la constitución de Dios. Se empieza a echar a perderla, se empezó a echar a perder la viña. Lo segundo que empezó a perder Israel, primero perdió el gobierno, lo segundo el sacerdocio. El sacerdocio que cargaba y portaba el mandamiento divino del Señor, de repente se convirtió en una mezcla entre las tradiciones de hombres, hasta que en la época de Jesús, donde Él está enseñando esto, todo era mandamiento de hombres, tradición de ancianos, mandamientos de hombres, todo era humanístico. Entonces se perdió el gobierno de Dios, se perdió el sacerdocio de Dios. Entonces cuando él entra a la casa del Señor y ve que no hay gobierno, no hay sacerdocio, y también se perdió el ministerio del profeta, porque como los reyes hacían lo que se les daba la gana y los sacerdotes estaban en el vaivén, no tenían claros los mandamientos, Dios enviaba profetas y el pueblo mataba a los profetas, apedreaba a los profetas, rechazaba a los profetas, silenciaba a los profetas. Tú verás a Jeremías. Jeremías casi la mayor parte de su vida la pasó encerrado en cárceles, en una cisterna. Ezequiel le pasó con los cautivos. Nadie creía a Ezequiel, generación rebelde y testaruda, dice la Biblia, que tenía Ezequiel. Isaías, por más que predicaba Isaías, el pueblo seguía levantando y sacrificando en los lugares altos incienso a los Baales y a Acera. Y el profeta Isaías tenía que pelear contra el pueblo, porque ellos llevaban a sus hijos a Moloch. Así que el trabajo del profeta en la antigüedad no era cosa fácil. Oseas, el hombre que tuvo que casarse con una prostituta y una adúltera para que el pueblo entendiera el amor infinito que Dios tiene con Israel. Entonces, con el paso del tiempo, el ministerio del profeta se perdió. Y el profeta en Israel representaba el gobierno judicial, el ministerio jurídico judicial, representaba la justicia de Dios y el juicio de Dios. La justicia a los justos y piadosos y el juicio a los impíos, a los perversos, a los malignos. Todo esto se perdió. Entonces es cuando llega el Señor. Aparece Jesús en la escena, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, y dice: he aquí quiero enseñarles una parábola. Un padre de familia tenía una viña, una higuera que no producía fruto. Y el padre dijo: voy a desarraigar esta viña. Y vino el hijo y dijo: déjame cavar alrededor de la higuera, déjame poner abono. Ya lleva 3 años sin producir. Y el hijo intercede y dice: déjame. Quiero enseñarte ahora el carácter del hijo, el carácter de Dios en este momento en el que está hablando de las viñas. Porque en la antigüedad, cuando se perdió todo, Dios no es un viejo amargado que se sacia de la sangre, de la muerte de su pueblo. Dios no es eso. Dios es amor y misericordia, fuego consumidor con el que ha vendido la tierra contra el diablo y contra los hijos del diablo que no tienen el espíritu, según Judas, Judas creo que capítulo 3, no recuerdo. Según Judas, no tienen el espíritu, estos tienen una condenación eterna. Pero aquellos que tienen el espíritu, aquellos que todavía la luz del evangelio no les ha resplandecido, Dios envía su espíritu para que sean redarguidos en justicia, en pecado y en juicio, y lleguen a la fe del Señor. Dios no quería el mal para su pueblo. Dios no quería la perdición para su pueblo. Por eso aparece Jesús y dice: tengo una parábola. El padre quería desarraigarlos, pero ha venido el hijo y ha dicho: dame un tiempo más para cavar, para abonar, para poner abono, y quién sabe si pueda crecer. Si ya no crece, entonces la sacamos. Una oportunidad más. Aparece el bendito Jesús, nuestro bendito Salvador en la tierra, en Mateo capítulo 20, versículo 1, y dice: salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Fíjese que la viña es importantísima porque es símbolo de paz, de abundancia, de alegría, de prosperidad en la época de los hebreos.
Pero viene Jesús y dice, el Padre siempre está buscando obreros porque hay una viña llena de bendición que nos está esperando de una u otra manera. Entonces, amados, dice Jesús, el Padre salió a contratar obreros a su viña y empieza las parábolas. Porque Dios está interesado en trabajar, en volver a restaurar las cosas que de una u otra manera se perdieron desde el principio. Dios está empezando a restaurar. Y restaurar no es concepto, sino amor, misericordia, justicia, paz, gozo, nuestra comunión con Dios. Lo que Dios está usando en este momento, queridos espectadores, a través de esta pandemia, es capturando tu atención. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se vuelva a Dios en arrepentimiento. Y no solo en la confesión de nuestros pecados, sino en una mayor búsqueda, en que nosotros intimemos más con Dios y de una u otra manera podamos conocerle más de cerca al Señor. Entonces aparece nuevamente Jesús en Mateo 21 y empieza a hacer las parábolas. Cuando los ancianos le preguntan, dice, 2 hijos el padre de familia tiene y le dijo, vayan a mi viña a trabajar. Dios está interesado en contratar obreros, pero también habla a hijos y les dice, hijos míos, por favor, vayan a la viña. Quiero que trabajen en la viña. Y ahí es que sale la parábola. El uno no quiso ir, pero después se arrepintió. Mucha gente no quiso escuchar el evangelio, pero ahora está arrepentida. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Ustedes que se están arrepintiendo, están haciendo la voluntad del Padre. Pero otros dicen que dijo, sí Señor, sí voy, sí yo te sirvo, sí Señor, yo voy. Y luego no fueron. Estos no hicieron la voluntad del Padre. Entonces fíjese. Siempre aparecen las parábolas de las viñas y Jesús está trayendo este proceso de restauración hasta que llega a este punto de Mateo capítulo 21 y dice, pero también Dios contrató obreros y estos obreros salieron malvados. Y estos obreros dice que cuando envió a sus siervos a cobrar, a ver el fruto, resulta que la viña sí dio fruto. Fíjese usted. Resulta que la viña sí dio fruto. La viña de Isaías capítulo 5 dio fruto, pero amargo. La viña de Lucas capítulo 3 creció la higuera, pero la higuera no daba fruto. Imagínense. La viña de Mateo capítulo 20, el versículo 1, estaba vacía, pero necesitaba obreros. Y Dios tenía que contratar obreros. Pero esta viña ya tiene obreros. Tiene plantas, vides, tiene higueras, tiene fruto, pero ahora esta viña, el labrador es malvado, el labrador es perverso. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy tratando de decir. Y cuando se da cuenta que los labradores son perversos, viene este proceso. Viene este proceso donde matan aún hasta el más allegado del padre de familia. Y luego Jesús le hace esta pregunta. Cuando venga pues el Señor a la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y los ancianos responden, destruirá a los malos sin misericordia, dice, y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen su buen fruto. Fíjese que es sabia esa respuesta que dicen los ancianos, que Dios le dará la viña a otros buenos labradores. Es aquí donde entra Jesús en la escena en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí hace una distinción. Yo quiero que no se pierda esta parte. Aquí hace una distinción. En el Salmo, que le dije yo, en el Salmo 80, la vid verdadera era Israel. Según Jeremías capítulo 2, vid verdadera. Pero en el camino hubo un sarmiento engañoso. Le llama exactamente vid extraña. Viene Jesús con sus parábolas poco a poco a traernos entendimiento en el área de la viña y termina diciendo, yo soy la vid verdadera. Es decir, en la viña del Señor, yo soy la vid que produce fruto. Ok, y luego nos dice a nosotros, a los creyentes, dice, y vosotros son los pámpanos. El que en mí permanece lleva fruto, dice. El que no lleva fruto, este será quitado, pero el que lleva fruto será limpiado. Proféticamente, usted no puede decir que lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia
el COVID-19, la crisis mundial sanitaria, usted no puede decir que este es un juicio de Dios para todos los seres humanos, incluyendo a los cristianos. Usted no puede decir eso. Lo que estamos viviendo hoy en día es un juicio de Dios. Sí, a los impíos, a los que han contaminado la tierra, a los que han pervertido el derecho, a los que quebrantaron el pacto eterno, el pacto sempiterno desde la antigüedad. Es un juicio provocado por la iniquidad que rebosó, por tanto aborto que se está aprobando, por tanto matrimonio igualitario que se está escupiendo el santo matrimonio que Dios consagró en Génesis capítulo 3. Es una acumulación de iniquidad que hemos pervertido, de una insolencia y una arrogancia. Todo el mundo es arrogante a las autoridades superiores. Todo el mundo critica, cuestiona, y grita, insulta, patalea, pero no son capaces de aportar nada a la sociedad. Yo veo lo que están haciendo en los gobiernos. Todo el mundo es epidemiólogo, todo el mundo es politólogo, todo el mundo es escatólogo, todo el mundo cree que lo sabe todo. En realidad, todos los que opinan de todo no saben nada. Entonces, la acumulación de iniquidad ha llegado a un tope en el que Dios ha tenido que derramar una copa de ira, porque la naturaleza se está perdiendo. Recuerde que la tierra no nos pertenece a nosotros. Dice, mía es la tierra y su plenitud. Mías son las naciones y los escudos de la tierra. La tierra le pertenece a Dios. Y muchos están esperando la llegada del anticristo y de un nuevo orden mundial que tampoco va a ocurrir. Quiero que usted sepa eso. Salmo capítulo 2. Jesucristo es el Rey de la tierra, es el Rey del universo. Y no pueden haber dos reyes en la tierra, no pueden haber tres reyes, solo Él es el Rey. Entonces se ha querido traer un nuevo imperio a la tierra, se ha querido traer un nuevo orden, un nuevo gobernante a la tierra de una u otra manera. Y por eso Dios dice en el Salmo 2, el Señor se ríe de ellos, manda estas cuestiones donde ni el dinero, ni la ciencia, ni la medicina, ni la política, ni nada puede solucionarlo. Solo la misericordia de Dios puede solucionar. Entonces, dice que el que no da fruto lo quita. ¿Qué es el fruto? Los frutos del reino. Dios lo quita. Entonces, Dios está procesando a la iglesia, no está juzgando a la iglesia. Hay tanto profeta o gente que profetiza irresponsablemente, que cree que Dios le habla a la novia del Cordero. Usted se imagina a Jesús hablándole a su novia como a cualquier mujer, como a cualquier persona, como cualquier cosa, que la trata como pecadora, como inmunda, como mundana. Usted piensa que Jesús, que dice en Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6, que nosotros los maridos tratemos a nuestra esposa como vaso frágil, así como Cristo trata a la iglesia. Muchas profecías raras, fabulosas, que no vienen de parte de Dios porque transgreden el carácter de Dios, niegan a Dios, han salido por las redes sociales contra la iglesia. Jamás Dios va a hablar a su iglesia como a una ramera, como a una pecadora inmunda. Estudie el libro de Oseas, el inmenso amor que Dios tiene al pueblo infiel. Los amaré de pura gracia, dice, de pura misericordia. Entonces yo no concibo, la idea no es bíblico, la idea de profecías donde hay un sabor de amargura. Por ahí veo gente diciendo que Ecuador se merecía esta plaga, que Ecuador se merecía esta pandemia. Esta pandemia es un juicio para todas las naciones, para el mundo, pero para nosotros la iglesia
es para limpiarnos, para purificarnos, porque se tiene que cumplir Isaías 61 que dice que aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti será vista la gloria de Jehová. Tú no te has dado cuenta que hay un burbujeo espiritual donde Joel capítulo 2 se está empezando a cumplir después de esto. ¿De qué? De un juicio de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta que vino a traer devastación a la tierra. ¿Después de qué? Que el sol y la luna dieron señales. ¿Después de qué? Después de esta devastación viene un derramamiento del Espíritu Santo, donde habrá profecías, donde habrán cosas maravillosas. Lean lo que dice Zacarías, que después de los juicios que vienen sobre la tierra, se abre una fuente de agua viva para que podamos ser limpiados de nuestros pecados. Entonces, lo que está ocurriendo en la iglesia ahorita es un proceso de purificación, donde Dios nos ha encerrado en nuestras casas, en cuarentena. ¿Para qué? ¿Para qué nos encerra? ¿Para morirnos? No, para purificarnos, a fin de que cuando acabe todo esto, demos más fruto. Entiéndase eso, queridos espectadores, y no reciba esos mensajes, a mí me habló Dios, a mí el Señor me habló. Dios está hablando a través de su bendita palabra. Dios está hablando a través de su palabra. Y si Dios habla a través de sueños, a través de visiones y a través de arrepentimiento, ¿sabes qué? Es en este marco de arrepentimiento. Es en este marco de limpieza y purificación. De manera que a mí no quiero que me estés contando un sueño, una visión, una revelación que tú estás teniendo de mi país, de mi ciudad, de mi vida, de mi iglesia y mi familia. Toda visión que Dios está revelando en este momento es para tu arrepentimiento, es para que tú te vuelvas a Dios, porque Dios te está hablando de diferentes maneras y según lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, la palabra profética más segura es la Biblia. Dice Pedro, yo fui testigo ocular de la gloria de Dios, pero, ustedes tienen la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entonces, quiero que se entienda que Dios, Jesucristo, en Él ahora que dice, he buscado obreros, hay una viña, la viña anterior perdió el enfoque, pero yo ahora yo estoy aquí, dice el Señor, dice, yo estoy aquí, soy la vid verdadera, el que en mí cree se vuelve un pámpano para que lleve fruto. No tengan miedo cuando el Padre empieza a purificarlo, cuando el Padre empieza a limpiarlo. No tengan miedo, porque según dice el profeta Miqueas, si estamos pegados bajo esa higuera, dice, nada nos puede amedrentar. No hay que tener miedo, nada nos puede amedrentar, absolutamente nada. Dice que en el profeta Zacarías, capítulo 3, verso 10, en algún momento vamos a convidar. Entonces, tú eres parte de la viña del Señor. Tú eres parte de la vid verdadera que es Jesucristo. Zacarías 3, verso 10 se tiene que cumplir. Tiene la gente que encontrar en ti una palabra de esperanza. Algo dice, vas a convidar a tu compañero. Tú a mí no me puedes invitar si yo veo que tu corazón está lleno de odio, de rencor, de insatisfacción. Tú hacia gobiernos, hacia X cosas. Tú no me puedes a mí compartir esperanza porque no estás bajo la higuera. Si estás bajo la higuera de Dios, tú produces fruto de esperanza, fruto de alegría, fruto de paz, fruto de gozo. Entonces, miren lo que dice Mateo capítulo 21, el versículo 41, porque Jesús le dice lo siguiente. El versículo 42, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, viene el decreto de Dios, por tanto os digo, que en el reino de Dios, dice, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. No lo digo yo, lo dice Jesús. El reino de Dios les fue quitado de los hebreos y le fue entregado ¿a quiénes? A los gentiles. A los que creían, a los que Juan capítulo 1 se cumple, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús en Lucas 21, verso 43, está hablando de una posición. Y dice, les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a gente que produzca el fruto de Él. Básicamente, porque para poder entender esto tengo que hacerles otra enseñanza de lo que es el reino de Dios. Pero básicamente, ¿cuáles son los frutos del reino de Dios?
amor, justicia, amor, justicia y gozo en el Espíritu. Esos son los frutos. Y la paz, esos son los frutos del reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, aquí viene la pregunta. Tú eres un pámpano, tú estás en la viña. Pregunta, ¿qué fruto tú estás dando? ¿Estás dando fruto de justicia? Si Cristo estuviera en este momento, Él no dijera por tus frutos lo conoceréis. Él dijera por tus redes, por lo que publicas en tus redes, porque ahora todo el mundo está encerrado en su casa. Por lo tanto, no se ve el fruto a menos que estén en las redes sociales. ¿Será que estamos tan ociosos? ¿Será que estamos tan ociosos, queridos espectadores, que empezamos a compartir cualquier cosa, envenenando a la gente? ¿Será que estamos tan ociosos que en vez de leer la Biblia y compartir un mensaje de esperanza, un texto bíblico, de ganar almas a través de las redes sociales, de edificar, de compartir tu don, tu talento, tu habilidad, te pones a compartir las especulaciones de tu país, las especulaciones de tu ciudad, lo que especula la prensa de tu país, lo que especula la gente que comparte cosas en tu país? Y tú compartes y tú dices, sí, yo apoyo lo que en Perú está haciendo. No, no estoy de acuerdo lo que en Chile se está haciendo o lo que en Ecuador se está haciendo. Y tú apoyas a la gente que está diciendo. Tu trabajo es ser luz. Tu trabajo es ser sal en la tierra. Entonces, ojo con esto. El que no está dando frutos del reino es cortado. El que está dando fruto es limpiado. Entonces, el proceso de limpieza, Segunda de Corintios capítulo 2, es a través de la aflicción. A veces Dios nos va a afligir el alma. A veces escúchenme, queridos espectadores, escúchenme. Dios no castiga a sus hijos matándolos o con enfermedades. No, señores, Dios no lo castiga. Sí, Dios es un Padre bueno, pero Dios permite las aflicciones. Las aflicciones vienen sobre los justos e injustos. El sol sale sobre el bueno y el malo. Entonces Dios, el Padre, se para y permite la aflicción. No te la envía Él la permite porque es parte natural de la vida. En el mundo tendréis aflicciones. Cristo lo enseñó. En el mundo vas a enterrar a tus muertos. En el mundo vas a pasar enfermedades. No somos Superman, no somos Iron Man, no somos los Avengers, no somos Hulk, no somos gente superpoderosa la cual te pueden decir, bueno, si usted se enfermó, entonces usted tiene falta de fe. No, no es así, no es así. Somos de carne y hueso y podemos enfermarnos. Podemos tener una debilidad y que el Padre se para al lado tuyo y te observa y te permite que la aflicción te toque como le tocó al justo Lot. Permite que la gente te censure como Dios le permitió a Jeremías. Y Dios permite cosas. Y Pablo revela el por qué lo permite. Para que nuestra confianza se afirme con el Señor. Entonces todo gira en torno a que Dios es bueno. Si Dios permite algo en tu vida es porque Él es bueno y algo quiere sacar de nosotros. Gira la viña, gira en torno de la vid. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Preocúpense de dar buenos frutos. El que no da frutos será cortado. Y luego el Señor termina diciendo de la siguiente manera: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando habla de piedra, está hablando de fundamento. Cuando habla de piedra, está hablando de principios. Y lo que el Señor está tratando de decir es lo siguiente: el que se tropieza con este principio será quebrantado. El que se pone a pelear, a discutir, el que se pone a cuestionar, el que se pone con una actitud insolente a resistir la verdad, como le resistieron al apóstol Pablo, el que se pone con un espíritu de neófito,
como apareció en la época de Pablo, el que se pone como Alejandro el Caldelero a estorbar la verdad de Dios y tropieza con los principios divinos porque no los entiende, no porque no tenga la capacidad intelectual, porque la Biblia no se le entiende con capacidad intelectual, se le entiende con un corazón humilde, con hambre y con deseo, como lo dice Pedro, anhelando como niños la leche espiritual no adulterada. La Biblia se la entiende no con la mente, sino con el corazón, con humildad, con sencillez. Yo he conversado con gente humanística que trata de explicar la Biblia o de entender la Biblia desde su punto de vista mental. Y Dios jamás será entendido desde nuestra mente y explicado desde nuestra mente. Primera de Corintios capítulo 1. A los sabios Dios los enredó en su sabiduría y avergonzó la inteligencia de los entendidos. Pues escrito está, Jesús dijo, te alabo Padre, porque estas cosas las guardaste, las escondiste de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños, a los inocentes. Entonces la Biblia, los misterios de Dios se entienden desde un corazón inocente, sin perjuicios religiosos, sin perjuicios teológicos, sin perjuicios pragmáticos o con paradigmas humanísticos, sino como niños, con inocencia, con esa inocencia que tenía Pedro. ¿Saben por qué a Pedro Dios lo perdonaba siempre? Porque Pedro era inocente. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro, ven. Y Pedro le creía. Señor, no sé cómo pagar mis impuestos. Y Jesús le dijo, ve, toma una caña de pescar y vete al agua y pesca. Y en el vientre de un pez habrá un denario o un estadero, algo así. Y pagas tu impuesto y paga el mío. Y Pedro fue sin cuestionar esa inocencia. La inocencia cubre multitudes de pecados. La inocencia que tenía David, por muy pecador, por muy adúltero, por matón, por lo que sea que habrá hecho, David era un inocente. Se tiraba a los pies del Señor. El reinado no se le subió a la cabeza. La sabiduría, los salmos que escribió David no se le subió a la cabeza. Siempre sabía en qué momento tenía que humillarse. De una u otra manera, queridos espectadores, los entendidos en la Biblia son los más humildes, porque el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová, en tener temor de Dios, en cómo hablo, en cómo miro. Pues dice que Dios mira de lejos a los que tienen ojos altivos, en cómo pienso. Ahorita todo el mundo está encerrado en su casa, entonces la única forma de conocer tus frutos es a través de lo que estás compartiendo en tus redes sociales. Es a través del fruto que estás dando ahorita en cuarentena. Ahora, en esta cuarentena que estamos encerrados, yo tengo que sacar discípulos de las redes. Yo tengo que sacar gente entendida porque Dios me ha puesto en mi corazón a enseñar la palabra. Esto que yo tengo no me lo voy a guardar, lo tengo que enseñar y tengo que sacar discípulos. Así sean 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 los que se conecten. Yo tengo que sacar discípulos porque no estamos perdiendo el tiempo, porque Dios está hablando a través de su palabra. Y aunque estemos encerrados porque Dios está juzgando la tierra, tengo que demostrar como profeta de Dios que Dios no está enojado con su iglesia. Dios la está visitando en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas. Dios te está visitando, dándote palabra continuamente y dándote la cosecha de tu familia, tus hijos, tus nueras, tus yernos, tus suegros, tu familia está recibiendo el mensaje del Señor. Dios está haciendo una obra extraordinaria, así que no tenga temor. Eres parte de la viña del Señor. Eres parte de los pámpanos de Dios. Entonces tu único trabajo es ser fruto. Vuelvo a repetirte lo que dice Miqueas. Hay esperanza y no hay por qué estar amedrentados. La viña significa paz. La viña significa prosperidad, éxito. Miren, termino con esto. Hay mucha gente que dice lo siguiente.
Bueno, yo no comparto con la exageración optimista y el positivismo que tienen algunos de decir, todo va a estar bien, esto ya va a pasar, todo está bien, no pasa nada, todo va a estar bien. No, no es así. Aquí está pasando algo muy real. Juicio, pero también justicia para nosotros. Estamos siendo llenados. Por eso, querido espectador, si usted no tiene a Jesús en su corazón, la solución está en Jesucristo. ¿La solución de qué? ¿Que la pandemia se va a acabar? No. Dios tiene un plan con esto. Así como vino, va a terminar. Yo no quiero que esté creyendo en algunas cosas que están saliendo en las redes de que va a haber un nuevo orden mundial. No crea en eso. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Y así como vino, así va a desaparecer. Pero no quiero que pierdas el rastro de lo que Dios está haciendo. Dios te está purificando. Dios te está llenando y está visitando tu familia. Entonces, ábrele tu corazón a Dios. Compártele estas enseñanzas a tu familia, que tú consideres que es relevante y que tú digas esa enseñanza bíblica es muy buena, es integral. Mis enseñanzas son cristocéntricas, 100% bíblicas. No son cuestiones mías ni vanas interpretaciones. Hago a la Biblia mismo hablar y mi base del mensaje es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No adornadas, sino explicadas por Él mismo. Jesús es nuestra fuente. Entonces yo te quiero dar un consejo. Hable tu corazón al Señor. Pero tampoco crea en algunos mensajes muy negativos de que Dios está riéndose de la muerte de la gente. No es así. El corazón de Dios está entristecido. Porque Él dice en Isaías, no contenderé para... Se la voy a leer mejor. Se lo voy a leer lo que dice Isaías y termino eso. Él dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, porque decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. He visto sus caminos, les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a todos sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz a los que están lejos y a los que están cerca. Dios también está sufriendo y Dios también está triste con lo que está pasando. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes y espero verlos el día de mañana en esta misma sintonía, a 10 de la noche, a estos estudios bíblicos. Si tú crees que esto es relevante, queridos espectadores, compártelo. Lo estaré descargando y subiéndolo a mi página de YouTube para que lo puedan ver con más calma. Un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.